Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Cortina? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Dani? Buenas noches, muy bien, por suerte. Aquí estamos. A ver, les voy a explicar quién es nuestro invitado de hoy. Es empresario, es poco conocido para el gran público. Puertas adentro, los políticos lo conocen mucho, bastantito. Fue en su momento, no sé si la mano derecha, mano izquierda, pero alguien muy importante en la agrupación Montoneros. Estuvo en la UES de La Plata, la Unión de Estudiantes Secundarios. Participó de la Noche de los Lápices. Se dedica hoy tiene una empresa que tiene que ver con la seguridad. Siempre ha sido el hombre del poder, pero detrás del poder. Hoy está con nosotros Mario Montoto. ¿Cómo está? Muy amable, muchas gracias por la invitación. A ver. Con semejante introducción ya un poquito nervioso, pero bueno. A ver, mi pregunta hoy es, porque conozco su historia, siempre usted fue conocido para un sector de la clase política, del peronismo, por varias cosas, bueno, no solamente por su pertenencia a Montoneros, sino porque también se acercó peronista histórico, estuvo con el tema de los indultos en la época de Menem. Pero mi pregunta apunta a, ¿en qué momento un militante peronista, un militante que adhirió a la guerrilla, a Montoneros, le cambia el chip y le interesa ser empresario? ¿En qué momento? Bueno, creo que en mi caso particular fue un momento muy especial de mi vida. Yo consideraba que la etapa de la militancia política había concluido, si bien peronista y militante de la vida y de muchas cosas no se deja de ser nunca. Pero bueno, el estar adherido, formar parte de alguna otra corriente dentro del peronismo o ser parte de las estructuras partidarias, ya yo entendí que era una etapa terminada. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque tenía que reorganizar mi vida, tenía que reorganizar mi familia. Había una serie de obligaciones. Estaba en la herencia, por así llamarlo, usted había sido viudo, digamos, su esposa había sido asesinada por la dictadura. Pero más ¿no? allá de las tragedias familiares, centralmente en una etapa de transición donde la política la entendía también de otra forma, donde las pasiones, los compromisos, las voluntades eran otras, tal vez en ese momento me sentía más identificado en comenzar con nuevos desafíos, con nuevos objetivos, que seguir actuando en la actividad política donde, entre otras cosas, no es que se iba a generar un vacío importante. Yo no era ni tan importante y los que se dedicaban y se siguen dedicando a la actividad política son muchos, entonces realmente nadie iba a notar. Y después, por el otro lado, porque a mí siempre lo digo y no me da vergüenza decirlo, que una cosa es arrancar de 0 y otra cosa es arrancar de -10. ¿Qué quiero decir con esto? Arrancar con una mochila muy pesada, que era la mochila de haber sido un poco en esa última etapa hasta que se disolvieron los Montoneros, el vocero de los Montoneros, haber sido el apoderado legal de Firmenich, el haber llevado junto a otros compañeros sobre nuestras espaldas estos intentos por pacificación y reconciliación nacional. Y bueno, todo esto marcaba también el fin de una etapa. Hay una anécdota curiosa que la vi hace poco en un libro, pero que es real, porque no siempre todo lo que dicen los libros y todo lo que cuentan de Montoto es cierto. Pero hay una anécdota que cuando yo le voy a decir en el año 90 al presidente Menem,
que me retiraba, porque ya le había dicho también al señor Firmenich que, bueno, iba a comenzar una nueva etapa de mi vida. Menem me miró y me dijo, dice, pero Marito, dice, ahora, dice que todos se matan por subirse al barco, vos te querés bajar. Y bueno, efectivamente, en ese momento, si se pudiera, digamos, fotografiar de esta forma... Ese fue el momento, digamos. Sí, el momento de dar comienzo a una nueva etapa, ¿no? Ahora, Mario, ¿es casualidad o no? Me imagino que no, pero usted me dirá que su reconversión a la vida empresaria, por así decirlo, haya pasado por un negocio como es los sistemas de seguridad. No sé si la venta de armas, como usted dice, se habla mucho de Montoto, no sabemos cuánto es cierto. Digamos, haber pasado de Montoneros la política y su reconversión como empresario no es una empresa de alimentación, por decirlo. Tiene que ver con sistema de seguridad, sistema para la defensa, incluso la investigación para la defensa a través ahora de la editorial. Sí, hay una etapa previa, ¿no? Yo en los años 90 me dediqué centralmente a la actividad del transporte público de pasajeros, luego de una serie de fracasos, porque en este país a la gente le encanta hablar siempre de sus éxitos y de sus cuestiones afortunadas, pero pocos recuerdan también las cosas que no les salieron bien. Por ejemplo, la sociedad con Taselli, digamos. No tengo, bueno, eso por supuesto, ni que hablar, pero independientemente de eso, antes yo había intentado una serie de ideas, me acuerdo con un grupo español, algo que en Europa se había puesto muy de moda, que eran los locutorios, alquiler de oficinas y demás, y realmente fue un fracaso absoluto y total. Después otras actividades y finalmente algo que caracteriza de alguna forma también mi vida, que es no solo la curiosidad, sino en las cosas que uno hace, tratar de ser un innovador, y fue cuando con un grupo de empresas del autotransporte de pasajeros hicimos una verdadera revolución, aunque de otro tipo, cambiando las tradicionales boleteras de los autobuses por una máquina expendedora de tickets que nosotros fabricamos, ¿no? Que fue anterior anterior a que fundáramos ya hace 15 años esta compañía Codesur, sí especializada en soluciones tecnológicas para la seguridad y la defensa. Vuelvo, dale Juana con la canasta, parezco. Vuelvo al tema político. ¿Cómo fue el tema de pensar un indulto para alguien que venía de Montoneros, de la JP, donde toda la sociedad, o sea, ni los organismos de derechos humanos en general, y había un sector de la sociedad que no quería el indulto? ¿Cómo fue eso que provocó también una especie de quiebre en la sociedad, ¿no? Sobre todo con los sectores que usted conocía muy bien. Sí, acá es importante precisar algo con total claridad. Digamos, la propuesta o la palabra o la solución o la herramienta técnica de solucionar este problema que utilizó el señor presidente Menem del indulto fue una idea del gobierno nacional, ¿no? La propuesta que había desarrollado en ese momento el peronismo revolucionario, porque ya la organización Montoneros como tal no existía más, era una propuesta de pacificación y reconciliación nacional que partía de un proceso de una profunda autocrítica, no solo de los sectores o de los protagonistas en estos enfrentamientos o en la parte más violenta de los enfrentamientos, por entender que la responsabilidad era del conjunto de la sociedad, que en esta responsabilidad todos debían hacer su mea culpa y en definitiva, como dice el Evangelio, el que estuviera libre de culpas que arrojara la primer piedra. Entonces, esta mirada integral de esa problemática, que nosotros no estábamos de acuerdo que se simplificara en la teoría de los dos demonios, era la que nosotros planteábamos. Ahora, en esto hay una gran confusión. Nunca fue la propuesta de solución de estos temas la figura del indulto. El indulto es una atribución, es un recurso y un resorte exclusivamente presidencial. Tal vez a nosotros nos
hubiera gustado, que era un poco la idea que teníamos, que fuera un tema de discusión parlamentaria. Claro, pero ¿no? decidía el Congreso. Sí, decidía el Congreso, y bueno, se resolvió de esa forma. Cuestión a la cual nadie se puede negar, porque esa también claro. es otra desinformación que se hizo en la sociedad, porque un indultado no puede decir, señor, yo no quiero ser indultado, es una facultad del presidente de la Nación que se le otorga la Constitución para decir, señor, usted está indultado, le guste o no le guste, ¿no? Lo que usted quiere decir es que ni Firmenich, ni Perdía, ni todo lo que fue la gente que estaba en ese momento con problemas judiciales, no es que lo pidieron, digamos. No, resultó una medida del presidente y como tal la aceptaron, digamos. Exactamente. No la promovieron. No, el indulto, vuelvo a repetir, en ningún momento fue una propuesta del peronismo revolucionario, ¿no? El otro tema es, para estar en el negocio de la seguridad, hay que tener, y yo leí además que usted tiene relaciones bastante cercanas con exmilitares y con militares que contratan a exmilitares. Digo, ¿cambió la mirada de una persona que peleó contra los militares? ¿Estos son unos nuevos militares? ¿Son los mismos que se volvieron buenos después de la autocrítica de Balsa? ¿Qué pasó en la Argentina que hoy son buenos? Bueno, en primer lugar, el concepto o la idea es más profunda. Yo nunca peleé con los militares. ¿Qué quiero decir? La pelea o el enfrentamiento militar con las Fuerzas Armadas Argentinas, a partir del golpe de Estado del 76, fue un enfrentamiento, y como todo enfrentamiento, no deseado, digamos, ningún ser humano bien nacido puede gustarle, adherir o pensar que la violencia por la violencia misma es algo interesante, ¿no? Entonces, aclarado esto, también hay una confusión, porque los montoneros nunca imaginamos un país sin Fuerza Armada. Los montoneros nunca imaginamos un país que no tuviera un sistema de defensa. Más bien parecía que querían ser ellos las Fuerzas Armadas. No, ellos no. En todo caso, nosotros lo que discutíamos era el poder político de conducción de la Fuerza Armada. Bueno, pero se llega a crear un ejército montonero, ¿no? Como tal. Bueno, en épocas de resistencia, digamos, la organización adquirió distintas formas organizativas. Compañeros especializados en la resistencia armada, bueno, sus estructuras eran estructuras militarizadas, pero nunca, esto es muy importante aclararlo, porque si no, se genera una confusión que se traslada hasta los días actuales, ¿no? Claro. No se puede hablar de defensa o no se puede hablar de seguridad porque es algo que se asocia al proceso militar. No se puede hablar de tal cosa porque es fascista. No se puede. No es cierto. Digamos, la seguridad como la defensa, más allá del pensamiento de los montoneros, de la juventud peronista o del peronismo revolucionario, es algo indispensable para una nación. La verdad, nosotros nunca imaginamos, ni siquiera imaginamos el reemplazo de la Fuerza Armada por un ejército popular. En todo caso, ese podía ser el planteo de algún otro sector de izquierda o de ultraizquierda que tenían este tipo de propuestas. Mondoto, vamos a ir a un corte. ¿Y querés dejar una pregunta para después del corte? Sí, lo que yo le quería preguntar es... Bien livianito empezamos. Sí. No, bueno, justamente lo que estaba planteando recién, que es donde uno empieza a entender que la defensa y la seguridad no son temas que no tengan que ver con la sociedad, sino que tienen mucho que ver y es bueno abordarlos. ¿Cómo está viviendo en este momento los servicios que usted presta y lo que hace la editorial con los debates que plantea sobre justamente el ejército tiene que ser parte de la represión del narcotráfico, por ejemplo? Pero después del corte lo seguimos. Ya volvemos.
Con Itaú Negocios y Comercios, podés ocuparte de lo que realmente te importa, tu negocio. Porque te damos soluciones prácticas y seguras que simplifican tu gestión, permitiéndote operar online para que ganes tiempo y clientes. Itaú, hecho para tu negocio. Hecho para vos. Moscardelli, ¿cómo se llamaba su hijo? Lucas. ¿Se porta bien? Es un tesoro el pibe. Además, cuando le digo que le voy a levantar en peso, se pone contento. Salió bien. Moscardelli, ¿para qué ganar uno si puede ganar 4? ¿No le parece? Por solo 6 pesos, jugás Quiniela Plus y Super Plus. Y además, Plus 9 te da la chance de ganar hasta 4 millones. Lotería de la provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Banco Industrial. El banco de los que hacen. Syngenta. Incorporamos a la vida el potencial de las plantas. Auspicia este programa Banco Galicia. Cada día más. Cuando tu plan de salud está pensado desde la prevención, tu cobertura se multiplica. Por eso, si lo pensás, OSDEPIM es la mejor opción para vos y tu familia. Plan de Salud PYME te protege. Encontrá un plan a tu medida llamando al 0800-288-8432 o en nuestra web. OSDEPIM, la obra social empresaria. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Citi, la institución financiera más global del mundo, desde 1914 acompañando el crecimiento del país. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Estamos ingeniando un mundo mejor. Todos nuestros clientes son millonarios. Tienen propiedades en el exterior, se codean con artistas, se dan todos los lujos. En Banco Superviel sabemos que lo que te hace realmente millonario es lo que tenés afuera del banco. Superviel, lo más valioso está afuera de un banco. Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. ¿Y si un día cambias la rutina? Después del fútbol se viene el asado con los amigos, pero hoy con asado de cordero. Si en la cancha sos el distinto, en la parrilla también. Cordero Patagónico Indalo. Cortes ricos y prácticos, para que vos elijas un día y lo hagas diferente. Qué tema, ¿no? Estamos revisando la historia. Bueno, estamos con Mario Montoto, que, a ver, es empresario, tiene que ver con la seguridad, tiene empresas de seguridad, trabaja con Macri, trabaja con Scioli, trabaja con Massa, pero también... Como empresario, ¿no? Vamos como a aclararlo, empresario, no sí, políticamente. sí. No es partidario. Pero, a ver, están haciendo también, preparando un seminario en la UCA sobre, a ver, inseguridad, narcotráfico, todo lo que tiene que ver con el área moderna de inseguridad. ¿Es así? Sí, en honor a la verdad es el tercer capítulo de un ciclo que iniciamos en el año 2010, en noviembre del 2010, con la George Washington University en Washington, D.C. Sí. El año pasado concluimos nuestro segundo capítulo en Bogotá con la prestigiosa Universidad Colombiana Jorge Tadeo Lozano, y este que es el tercer capítulo que va a sintetizar, o esa nuestra intención, un poco las distintas experiencias en la UCA, acá en su sede en el rectorado en Puerto Madero, los días 13 y 14, a la cual hemos invitado, consideramos, 23 de los especialistas más importantes del hemisferio y de otras latitudes, por ejemplo en terrorismo internacional, que ha llegado hoy a la Argentina, el profesor Eli Carmón, que es una de las máximas autoridades al respecto. Vienen de Brasil el señor secretario de Seguridad del Estado de Río de Janeiro, Mariano Beltrame, un hombre sumamente exitoso en la tarea que han llevado adelante en la pacificación de las favelas.
Vienen 3 generales del ejército brasileños, también muy importantes, responsables del área de seguridad. Y bueno, de Estados Unidos, el profesor Brian Fonseca, que es un ex militar, un militar retirado, y hoy en día es profesor de la Florida, de la Universidad Internacional de la Florida. Viene el jefe de seguridad aeroportuaria y particularmente responsable de la seguridad del aeropuerto de Miami, el coronel Joseph Napoli, como estos otros especialistas. Porque ¿cuál fue la idea? Tratar con gente de casos concretos. No teoría. No solo teoría. La teoría es importante, ¿no? Pero a nosotros nos gusta decir, frase que tal vez también a ustedes les traiga algún recuerdo, que lo que media entre la teoría y la acción es la práctica, ¿no? Entonces, evaluar la práctica concreta es lo que nos interesa, porque en otros países de América Latina vienen teniendo resultados exitosos, al menos en el combate de estos flagelos como son la trata, el narcotráfico y otro tipo de amenazas, ¿no? Claro, yo le había preguntado antes cuando nos fuimos que yo al me corte. quise olvidar de la No, pero digo, pregunta. me parece que tiene mucho que ver con esto, que es justamente cómo planteamos hoy ese debate. Hace 10 años o tal vez menos, plantear que las Fuerzas Armadas tenían que participar de cualquier represión interna era mala palabra. ¿Hoy eso se está revisando? Cuando se trata, por ejemplo, de narcotráfico, terrorismo, trata, organizaciones que son multinacionales. Primero una aclaración acá con la señora. No solo trabajamos con mucha comodidad e identidad con todos los colaboradores provenientes de la Fuerza Armada. El director de esta revista DEF es un coronel retirado de la Fuerza Armada, sino que no tenemos absolutamente ningún inconveniente, porque creo que también Argentina viene necesitando una mirada a futuro, una mirada también a largo plazo, y no se puede prescindir en nuestro país de la Fuerza Armada, no se puede prescindir de un sistema de defensa. Argentina es un país en el mundo con recursos estratégicos muy importantes, ¿no? Nosotros con Brasil tenemos la mayor reserva de agua dulce del planeta, ¿no? Argentina tiene recursos naturales, particularmente energéticos y de otro tipo, que hacen que la soberanía nacional no sea una frase vacía o una palabra vacía de contenido. Ahora, también es cierto que dicen que las fronteras argentinas son muy permeables y que faltan radares porque los aviones con droga pueden llegar a cualquier lugar y aterrizar en cualquier lugar. Digo, me parece que también hay muchas cosas que a lo mejor se podrían haber resuelto hasta ahora. ¿Y qué pasó? Bueno, desde el año 83 a la fecha, en materia de defensa, Argentina viene en un homogéneo proceso de desinversión en los temas de defensa y de Fuerza Armada. Cuando usted me preguntaba recién y hablaba del general Milani, bueno, el general Milani ha sido, cuando yo digo, es un buen jefe del ejército argentino, porque, entre otras cosas, uno hablando con integrantes de las Fuerzas Armadas, amigos, no solo la gente que trabaja con nosotros, militares en actividad y demás, todos señalan que notan que, al menos en estos últimos tramos de este gobierno, y particularmente en el ejército, y yo supongo que así también debe ser en las otras fuerzas, hay un proceso de reequipamiento, inversión, tal vez no todo lo que se necesitaría por tantos años de desinversión. También es justo decir, los gobiernos tienen sus prioridades y atender problemáticas sociales, problemáticas de exclusión y demás, no solo Argentina, sino otros dan otras prioridades. Cuando asumió Lula, había un proceso prácticamente de ejecución inmediata para comprar
hacer una inversión muy importante en aviones de combate. Y Lula dijo, la prioridad es el hambre cero. Claro. Y se demoraron hasta hace unos meses en comprar los aviones de combate y es el tercer gobierno del PT, ¿no? Ahora, el hecho de que Milani tenga más o menos en claro, quiera ocuparse de estos temas, ¿hay que nombrarlo por eso, más allá de su pasado? Es decir, las causas judiciales que tiene abiertas y demás. ¿O? Yo de las causas judiciales no podría opinar, imagínense. Primero, pues es una falta de respeto y por desconocimiento de las mismas, pero me llama un poco la atención. Uno que conoció esa época, uno que sabe calcular edades, sabe calcular destinos y demás. Yo no considero que este hombre haya sido un elemento tan importante como lo quieren plantear en la represión. Es más, tengo mis serias dudas, y con esto vuelvo a repetir, no es un tema mío, no es un tema opinable, porque es un tema que está en la justicia, pero tengo dudas fundadas de que este hombre pudo haber participado activamente. ¿Tengo medio minuto? En la represión. No tengo... ¿menos? Menos. De 1 a 10, Aslanian, lo calificamos. No lo conozco. Pero su gestión... La conozco muy por arriba. ¿Rico? Yo le tengo cierto aprecio, no lo voy a calificar. ¿Bernie? Y Bernie en los últimos tiempos le tendría que poner de 8 para arriba, por lo menos merecedor de un 9, sin tener en cuenta lo de Interpol. Gracias. Muchas gracias por haber estado. Por favor. Nos vamos. Chau, chau, hasta el próximo lunes.